Si eres creativo y te interesa el mundo del arte, pues creo que este video es para ti. Así que quédate y míralo. Y esto implica relaciones de mi pensamiento frente al arte, frente a cómo yo resuelvo los procesos de creatividad y también tiene que ver cómo con el corazón también se está moviendo todo este proceso de creatividad, que al mismo tiempo creo que tiene que ver con procesos espirituales. Y si te interesa la espiritualidad y el arte, bueno, creo que también este video es un poco para ti. Así que me interesa en este video compartirles básicamente la experiencia que hemos estado llevando con Artesana y la experiencia que se ha permitido trabajar en el proceso de experimentación de arte. Desde aquí tengo unas preguntas que me parecen interesante contestar. No sé cuántas específicamente vayamos a contestar. Les voy a dejar ahí abajo en la descripción cuáles son las preguntas relevantes. Primera pregunta. ¿La forma en que dibujas un problema revela cómo te relacionas con él? Aquí hay un montón de procesos interesantes para comenzar a trabajar desde el proceso del arte. Y para no tener esa idea del arte por allá en las nubes, de lo que hacen solo los artistas, hablemos de los procesos creativos y hablemos de prácticas artísticas. Los procesos creativos tienen que ver cómo yo resuelvo una pregunta que puede ser poética o no, cómo se resuelve a través de la imagen, cómo se resuelve a través de la música, de la fotografía, del teatro. Bueno, en este caso, pues yo soy artista plástico visual, entonces cómo se resuelve a través de la imagen, nos vamos a enfocar en este momento más puntualmente en dibujo o pintura y cómo este planteamiento, que es la manera en la que yo termino dibujando, termino haciendo el proceso creativo, me dice cosas acerca de mí. Muchas veces hay como una intención o más bien un prejuicio sobre el hecho de que no sé dibujar o que me es difícil este tema y la verdad es que no hay nada más alejado de la verdad. No hay nada más alejado de la percepción de creer que uno no sabe dibujar. Y lo sé por la experiencia que todos los seres humanos sabemos dibujar. Lo que pasa es que tal vez nuestros dibujos no se asemejan mucho a lo que nosotros vemos en la realidad o a veces quedan desproporcionados. Y esto es debido a que, pues evidentemente, si nunca dibujas, pues no vas a lograr una perspectiva y un proceso, pues eminentemente desde lo visual como perfecto o que se parezca a la realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no sepas dibujar. Significa que lo relevante en este principio de proceso experimental es cómo fluyen tus ideas y cómo fluye esta característica y estas capacidades para interconectar esas ideas que conllevan a pensamientos y aquí tienen otras formas de observación, a los deditos, cómo eso se traduce en imagen, cómo eso se traduce a una relación de proceso que se crea, que se observa, que tiene información, porque también aparecen un montón de informaciones a través de lo que yo dibujo y aquí esta información no lo estoy hablando como de un proceso de análisis exhaustivo acerca de qué pasa, qué no pasa, pero sí nos permite dar mucha información al respecto de lo que está, de lo que creo que está pasando. En la medida en la que yo puedo colocar en imagen un problema, pues de esta medida, evidentemente yo puedo nominarla, puedo decir qué es lo que está pasando específicamente. Si yo puedo decir mi problema, puedo solucionar mi problema. Pero si yo no puedo decir mi problema, pues va a ser mucho más difícil poder enfocarme en cuál es la solución o cómo intentar incluso trabajar con ese proceso. Y desde ahí también tiene que ver mucho la perspectiva interna. Y eso tiene que ver con cómo yo estoy observando lo que me está pasando. Hay personas que tienen algunos acontecimientos en su vida, los cuales no perciben como un problema, pero hay otras personas que lo perciben y que les parece que eso específicamente es un problema, ¿sí? Y depende de cómo yo lo veo, desde qué perspectiva lo veo y desde cuál es el lugar en el que lo afronto, si creo que soy capaz de llevarlo a cabo o no. Y todo lo que estoy hablando, lo estoy hablando precisamente desde el punto del arte, en resolución de la imagen y en construcción artística, pero al mismo tiempo esto es lo que a mí más me parece interesante del arte y es que es muy, muy vinculado a la existencia humana y a la vida cotidiana. Nos pasa en todo momento que tenemos problemas, así como cuando queremos dibujar algo sobre el papel
y planteamos una respuesta y esta respuesta a veces no es la que yo esperaría tener. Y asimismo yo puedo observar a través de esa respuesta cómo hay información a través de mí, no sobre un sobreanálisis, sino más bien como para darme cuenta, para hacer que el proceso sea consciente y sobre todo para prevenir que en el futuro vuelva a cometer como algunos errores o que no logre observar cierto tipo de cosas que son importantes. Entonces, bueno, hasta aquí va más o menos la primera relación de la forma en que dibujas un problema, revela cómo te relacionas con él. La segunda, el arte permite observar una emoción sin tener que explicarla. Y yo creo que aquí precisamente es donde se conecta ese primer lugar con este segundo punto. Y es cuando yo dibujo el problema, implícitamente dentro de este dibujo de este problema aparece una construcción racional, aparece una construcción emocional y aparece una construcción de creencia, ¿sí? Entonces, no sé, se me pincha la llanta del carro, de la moto, ¿sí? Entonces, racionalmente, ¿cómo lo estoy afrontando? ¿Sí? Estoy metido en que no tengo la llanta de repuesto o que estoy muy lejos de una estación que me pueda ayudar, o más bien utilizo esa racionalización para poder comprender cómo puedo llevar a cabo si me enfrento más bien a solicitar ayuda a una persona que esté pasando por ahí, o si solicito por internet y comienzo a buscar información de cómo solucionarlo. Pero esto aparece como en nuestro mundo como un lugar muy importante, ¿sí? Y es básicamente lo que también se construye a través del sistema educacional, pero al mismo tiempo algo que se deja de lado y que es mucho más importante es cómo yo afronto esa emoción. Y esa emoción va a significar, pues evidentemente si me siento frustrado, si me siento capaz, si tengo las posibilidades para. Todo esto que estoy diciendo, vuelvo y repito, aparece mediado dentro del proceso creativo, aparece dentro de la misma implicación que yo tengo para sentarme a dibujar, porque el dibujo o la pintura pertenecen también a una acción humana que está internamente vinculado con el proceso de realidad, con el proceso cotidiano al mismo tiempo. Entonces, digamos que es este símil o este juego, tal vez incluso este entrenamiento de la vida con respecto al arte que nos permite dar un poco más de información. Entonces, volviendo al tema de la emoción, pues aparece entonces que yo puedo tener la capacidad de racionalmente poder pensar que puedo tener un amigo que me puede apoyar en eso, pero mi propia emocionalidad puede decir que yo no lo merezco, que no soy suficiente, que creo que él no va a venir. Y aquí aparece pues la interconexión también con el siguiente punto, que es la creencia. Y es emocionalmente porque considero lo que considero, pero también que aparecen un montón de procesos internos mentales que me permiten o que no me permiten más bien hacer el proceso pues, de relación. Así que entonces esto lo vamos a equiparar también al proceso de dibujo. Podemos hablar como de un proceso de autorretrato, el cual en la forma en la que yo dibujo mi autorretrato pertenece a la manera en la que yo me observo y eso tiene que ver con las líneas, con las formas, con los colores y al mismo tiempo en estas líneas, formas y colores me permito emocionalizar o me permito reconocer cuáles son los procesos que están sucediendo internamente y cómo también dentro de estos procesos de arte que se plantean desde el arte y que se enfocan a través de las prácticas artísticas para todas las personas en general, pues nos funciona evidentemente para hacer un proceso de reconocimiento, de autoconocimiento, poder observarnos, poder reconocernos sobre todo sin que haya incluso un juicio externo, sino que haya una capacidad de nominarlo con la boca y de escucharme, ¿no? Entonces aquí aparece también una conexión sobre que la información o todo lo que requiero saber de mí mismo ya aparece dentro de mí. Solo tal vez requiero abrir un poco más mis oídos y poder escuchar lo que yo estoy diciendo y lo que estoy nominando. Y la tercera, como última, es hay cosas que sabemos antes de ponerlas en palabras. El arte puede mostrar aquello que todavía no sabemos decir. Y todo esto entonces engloba ese primer proceso espiritual del cual les estaba hablando.
Con espiritual lo que les quiero compartir es toda aquella posición o principio interno que se crea a través de la interconexión entre mi mente, mi cerebro y mi corazón sobre lo que yo construyo en ese mundo que está detrás de lo que considero que pasa, ¿no? A ver, no sé si de pronto estoy siendo muy abstracto. La espiritualidad se basa mucho en esa creencia interna que yo coloco enfrente mío para que sucedan cosas, ¿sí? Diferente a la doctrina o diferente a la religión, que son procesos mucho más estándares y mucho más puntuales sobre lo que yo debería creer, ¿sí? Sobre algo en específico. No estoy diciendo que la doctrina ni la religión esté mal, ni que la espiritualidad está bien, solo estoy colocándolo sobre la mesa para decir que en el arte sí aparecen un montón de procesos y que solamente estos procesos pueden ser reconectados y conocidos a través de la experiencia cuando yo trabajo sobre los procesos de dibujo, sobre los procesos de pintura. Esto significa que en la medida en la que yo comience a pintar y a dibujar y me centre, por ejemplo, en el autoconocimiento, voy a comenzar a comprender qué colores, qué relaciones, en qué lugares o qué formas son las que yo puedo utilizar para conectarme con algo que me está sucediendo. Y después de eso, por ejemplo, puedo plantear un problema. Por ejemplo, volviendo ¿no? al mismo ejemplo de la llanta que se pinchó, lo dibujaría con la capacidad de tener conciencia sobre qué puedo hacer al respecto. Me enfocaría más en el problema y en la llanta rota. Podría pensar en otras maneras, incluso de plantearlo y de tener otra perspectiva. Y todo esto conecta con estas relaciones que hay sobre lo que yo logro saber antes de ponerlo en palabras. El dibujo, por ejemplo, a veces comienza a darnos muchas luces sobre las cosas que nosotros tenemos, porque evidentemente una manera es la forma en la que yo me relaciono, por ejemplo, con ustedes en este momento sobre la palabra, pero también aparecen otros lugares que es sobre cuando yo estoy dibujando, cuando yo estoy pintando. Son otras maneras, si bien no se emplea el dibujo y la pintura como un lugar directamente de lenguaje comunicacional, sino de lenguaje reflexivo, porque aparece en una mediación de varias características sobre esa imagen. Eh, por ejemplo, el color amarillo pues evidentemente en el lenguaje hablado es color amarillo, pero para una persona puede ser luz, para otra persona puede ser sol, para otra persona puede ser oro, y desde ahí la imagen y la pintura se convierten en un lugar más reflexivo, en un lugar en el que aparece una multiplicidad de información, pero también aparece sobre todo en la persona que crea una forma interna para reconocer y para comprender a sí mismo por qué se utilizan estos espacios, estos momentos. Si te llama la atención, si te parece interesante este proceso, pues no dudes en escribirme para saber más o si tienes alguna duda. También quisiera dejar abierto en comentarios por si a alguien le interesa un tema en específico más puntual. Me parecería muy chévere que me lo dejaran escrito. Y también comentarles que la siguiente sesión, que va a ser este martes, que ya es la última sesión de 3 que llevamos haciendo, se va a posponer. Eso significa que va a ser el día, ya no va a ser el 23, sino va a ser el 30 de julio. Mi nombre es Pablo Marín, yo soy artista plástico visual y he estado enfocado desde mi proceso de graduación en cómo el arte se vincula con procesos de autoconocimiento. Entonces recuerden, cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes y recuerden que siempre el arte está ahí en nuestro corazón esperando despertar. Muchas gracias y que tengan lindo día.